el Señor. Vamos a dar, hermanos, inicio a esta preciosa enseñanza que el día de ayer la comenzamos. Y el día de ayer, hermanos, decíamos que la enseñanza lleva un precioso título: de religioso y creyente a cristiano. De eso estamos hablando, hermanos, a partir de ayer. De religioso y creyente a cristiano. Y dábamos la definición que era un religioso. Y decíamos, hermanos, que un religioso es la persona que cree en Dios y que cree en otros dioses. Eso hablábamos ayer. Que un religioso es la persona que cree en Dios, en el que hizo los cielos y la tierra, pero que cree en otros dioses, con D pequeña. Son lo que nosotros nos inculcaron. También decíamos, hermanos, que el religioso se deja manipular por palabras huecas, por palabras sin fundamentos, que no están escritas, no tienen base bíblica, pero que sí las puede practicar. Eso lo hace religioso. Y decíamos cómo hacer una cosa, hacer otra, hermanos, y el religioso se deja manipular fácilmente. Al religioso usted le dice, mire, allá apareció una virgen, el religioso va y ve a esa virgen. Ese es el religioso, se deja manipular fácilmente. Hablábamos el día de ayer. Y también decíamos que el religioso no se enfrenta a lo que cree para hallar una respuesta de por qué cree a lo que dicen. No pregunta por qué le están diciendo eso. Y simplemente lo cree sin investigar. Y hay hermanos que han acercado y dicen, mire, el día de ayer se acerca una persona a mi vida y me dice, mire hermano, mire pastor, ¿y yo por qué tengo que ofrendar? Después del culto se acercó a mí y llevaba un billete y me dice, ¿y yo por qué tengo que ofrendar? Por agradecimiento a las bendiciones que Dios te da, le digo. Porque Dios bendice al dador. Amén. Por eso el religioso pregunta y dice, ¿yo cómo voy a dar? ¿Y eso a dónde va a parar todo lo que yo doy? El religioso. Pero cuando uno cree en Dios, dice, no, uno da por agradecimiento, no por obligación. Porque por obligación nada es bueno. Amén. Nada es bueno. Comer por obligación, aunque la comida sea buena, le puede hacer daño, hermano, ¿sí o no? Le puede agarrar una indigestión. Le puede agarrar un corre que te alcanzo. Por eso uno, hermanos, por obligación, no. Es por agradecimiento. ¿Por qué cree usted que aquí en este lugar no pasamos con esta cosita aquí de vaya pasaje, no pasamos así? ¿Por qué usted que no pasamos así por todo este lugar, por cada silla? ¿Por qué no pasamos? Porque si yo paso con algo así es por obligación. Y mucha gente por obligación se va a meter la mano a la bolsa, va a sacar su carterita por obligación porque le va a dar pena. Pero cuando usted lo pone acá, que según dice la Biblia, traer, dice, los diezmos al alfolín. Dice que si alguien trae una ofrenda y se acuerda que su hermano tiene algo ahí, que deje la ofrenda en el altar. Imagínense, es aquí, no es ahí silla por silla, que se la acostumbró porque le forzamos a que nosotros diezmemos y ofrenda. Esa es otra cosa. Pero por obligación nada podemos hacer. Es, hermano, por agradecimiento. Y cuando predico esto no trato de manipular. Si está en la Biblia, se practica o no se practica, pero es por agradecimiento. Si está en la Biblia, por algo está. Entonces, decimos que el religioso fácilmente se deja manipular. El religioso, hermanos, no se afrenta a lo que cree, simplemente lo cree, hermanos, lo que dicen los demás. Dice, si el pastor lo dice, así es. Posiblemente que muchas veces los pastores somos manipuladores. Y ni es así, pues. Ni es así. Yo soy pastor y yo no me da pena hablar eso. Porque de todo hay en la vida del Señor, de todo hay. Hay gente pistera, hermano, gente grosera, hay de todo. Y hablábamos también, como el tema se llama, de religioso y creyente a cristiano. Hablábamos del creyente. Estamos dando una remembranza de lo de allá. Y decíamos que el creyente es la persona que cree en algo, no importa en lo que crea.
cree en la ciguanaba, en el cepitillo, en la carreta chillona, cree en la descarnada y cree en cualquier tontera. Ese es el creyente que cree en cualquier cosa. El creyente, hermano, cree hasta que los pajaritos se embarazan. Cree también, dice, ¿y cómo es? El creyente cree en cualquier locura. Eso lo hace el creyente. El creyente, hermano, cree cuando tiene su niño chiquito. El creyente, ¿sabe qué hace? Le dijeron que a todos los niños hay que poner una chibolita aquí que conta y se la pone, fíjese, para que no le hagan ojo, dice. Se la pone y le pone aquí. Y anda con una medalladita que allá en El Salvador le dicen el ojo de venado, le dicen. El ojo de... y se lo pone. El creyente cree en eso y se la pone. Entonces veamos, el creyente es la persona que cree en algo, no importa en lo que ella esté creyendo. Cree en Dios, cree en las fantasías, hermanos, y cree en toda locura. El creyente, el ser creyente, dijimos ayer, no nos hace religiosos ni cristianos. Imagínense. El ser creyente no los hace religiosos ni tampoco los hace cristianos. Un creyente cree, pero no practica. Un creyente cree, pero no practica. Y un creyente le dice, ¿usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo. ¿Quiere recibir al Señor? No, dice. Y cree. Él dice que no. Ese es un creyente. Un creyente dice, hermano, varón, usted no es casualidad que esté aquí. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo. ¿Cómo que no voy a creer? Dios me cuida. ¿Lo quiere recibir? No, dice. Y dice que cree. Ese es un creyente. ¿Usted se presenta por esa pasión? No, dice, eso no. O sea, un creyente cree, pero no practica. No practica. Y hablábamos, hermanos, del cristiano. Hablábamos que el cristiano es toda la persona que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Ahí nos quedamos. Ayer, hermanos, terminamos la prédica hablando del religioso. Y hablábamos que el religioso tiene diferentes etapas. Hablábamos que el religioso mantiene su corazón lejos de Dios. Y lo decíamos cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es el religioso. Hablábamos también que el religioso, hermanos, usa vanas oraciones. Es mecanizada las oraciones que hace. Y hablábamos de todas las oraciones que nos enseñaron a hacer de donde yo vengo. Y no quiero mencionar nombres. Pero me enseñaron a hacer un montón de oraciones. Y bien que me las aprendí. Y hoy uno de mis hermanos, cuando me saludaron allí, hermanos, estaban haciendo ese devocional. Y a mí me impacta porque aprendemos eso, hermanos. Y eso es lo que nosotros somos. El religioso nos enseñó eso, ¿verdad? Por mi culpa. Y estaban dando en el pecho los hermanos, ¿verdad? Yo ahí en medio de ellos, ve que estaban boxeando. Pero el religioso, nosotros que venimos de ahí, sabemos de lo que estamos hablando. Dice que el religioso hace oraciones vanas. Repite como repite el perico, como repite el oro. Así repite. El religioso hace eso. Y cualquiera puede decir, ese es cristiano. Y es religioso. El religioso también, decimos, hermanos, que defiende lo indefendible. Y dice, no, yo me voy a morir en la religión de mis padres. Y ahí se queda muerto. Y le cae allá, hermanos, lo de la ley de Moisés. Nos dice que ese Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. El religioso, hermanos, cae en una maldición. Y puede maldecir hasta su familia. Y su familia trae una secuencia que dice,
No, yo me voy a morir en la religión de mis padres. Y prefiere traicionar a Dios por no traicionar a sus padres. Eso es religioso. Prefiere traicionar a Dios y no traicionar a sus padres. Y el religioso asiste a una reunión como esta. Pero dice, no, yo no puedo traicionar a la religión de mis padres. Y aquí me voy a morir. Y allí se muere, hermanos. Allí se muere. Pero eso es el religioso. También hablábamos que el religioso da de lo que sobra. Eso lo hace religioso. Y hablábamos cuando Jesús, hermanos, ve que pasaban a ofrendar y que una señora dice que era anciana, era viuda y dice que era pobre. Uy, estaba molada esta señora. Se le había muerto el marido. Estaba anciana y era pobre. Pero dice que a la hora de las ofrendas pasó, fíjese. ¿Y sabe cuánto dice que echó? Echó 2 moneditas, 2 dracmas, 2 centavitos. Y los metió. Sin embargo, dice que pasaron unos hermanos que echaban, pero manojo de... Y los discípulos que andaban con Jesús y Jesús estaban a la vigiona, fíjense. Como aquí muchos hermanos. El hermano nunca ha pasado eso. En serio, como muchos hermanos aquí. Ese hermano ha venido tanto y nunca pasa. Usted ya lo vio, ¿qué pasó? No, yo no lo he visto. Vigíalo, seguirlo vigilando. Así estaban los discípulos. A la vigiona. Y a la hora que pasaron todo, le dije a Jesús, hey, Chago, a los Santiago le dije, Chago. Y Jesús, como hablaba, él es el dueño de todos los vocabularios que hay. A Pedro, hey, Peter. Ya te fijaste, le dije, que esa viejita que está allí, esa que es la viuda, la que le murió aquel día el marido. Sí. Ese echó mal, le digo, estás loco, Jesús. Si solo 2 dracmas echó, le digo, no. ¿Qué dijo Jesús? Los demás echaron mal, le dijeron. Y le dijo Jesús, es que los demás echaron de lo que les sobraba. Primero apartaron todo esto para la gas, para el transporte, para la recarga del teléfono, para sus cigarros, para las cervezas, para el antro, y esto que sobra, lo metieron. Y esta pobre, le dijo, echó lo último que tenía para su sustento. Entonces decimos que el religioso, hermanos, no prioriza. Por si las moscas, por si me alcanza, lo voy a hacer. El religioso también dice, por si tengo tiempo voy a ir al culto. Y si no tiene tiempo, no viene. Porque él no prioriza. No, el religioso es eso, no prioriza. Entonces, veamos el ámbito religioso. También decíamos, hermanos, que el religioso es incapaz de ver la incapacidad de sus dioses. El religioso es incapaz de ver la incapacidad de sus dioses. Y hablábamos del Salmo 115, del versos 4 al verso 8. Y hablábamos, dice que tienen manos, no palpan, tienen nariz, no huelen, tienen orejas, no oyen. Pero el religioso eso no lo echa de ver. Y es capaz de decirle, tú eres mi Dios. Y lo hablábamos, hermanos, en Isaías 44, 16, 17, donde el religioso cree en lo creado y no en el Creador. El religioso cree en lo creado y no en el Creador. Donde dice que corta leño y con el leño, hermanos, se hace una torta, asa carne, le satisface. Y después dice, he visto el fuego. Y con lo que sobra se hace una figura de hombre.
Y la pone ahí, la adora y le pide, le dice, tú eres mi Dios. Eso es religioso. La Biblia lo dice. Hablábamos ayer de lo religioso, hermanos, y seguíamos hablando que el religioso es esa persona que hace todas las situaciones. Pero hoy vamos a hablar del creyente y vamos a seguir con el tema. Vamos a hablar del creyente. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, en su capítulo 2, verso 19. Bien importante esto. Ya vimos todo lo que es religioso. Hoy vamos a ver lo que es creyente y posteriormente vamos a ver qué es un cristiano. La prédica fase 1, fase 2, la saga se llama de religioso y creyente a cristiano. Esta es la saga GRP. De religioso y creyente a cristiano. Hay tantos cristianos, hermanos. Existe un cristiano famoso que le llama Cristiano Ronaldo, pero él es de nombre. Él es de nombre. Santiago capítulo 2, verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y amén. Dios Todopoderoso, bendice tu palabra y háblanos al corazón. Solo vea lo que escuche lo que hemos acabado de leer. Escuche lo que hemos acabado de ver y la remembranza que acabo de hacer del religioso. Y ubiquémonos, hermanos, en el nombre del Señor. Ubiquémonos. Ubiquémonos. Estamos hablando de lo que dice la Biblia, el creyente. Y hablando Santiago, dice que el creyente, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Uy, papá, es algo fuerte. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros, hermanos, podemos ver, hermanos, el ámbito en que cae el creyente. Nosotros los llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero ¿no será que estamos todavía en la era de religiosos? ¿O estamos pasando la era del creyente? Dice la Biblia que el creyente, en lo que estamos leyendo, dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si nosotros vemos este versículo, el creyente cree en algo, no importando en lo que cree. Eso es lo que hemos hablado. El creyente cree en algo, no importando en lo que cree. Nosotros donde nos congregamos había un hermano viejo en la obra, pero viejo en la obra de Dios, hermanos. Viejo y delicado el viejo, delicado el viejo. Que el hermano, para que no le quitara la silla, él llevaba su silla de su casa. Ahí venía con la silla. Y sabe, hermano, que para chunguearlo a uno que hacía, entraba con la silla bailando, miren. Ahí entraba con la silla y se bailaba el hombre. Y la ponía donde él le daba la gana. Porque era su silla. La ponía allá o la ponía cerquita ahí. Y cuando el pastor predicaba, mire, Jesucristo tiene poder. Jesucristo sana. Jesucristo levanta. Mentira, decía él. A mí, el niño de la toche me ha hecho un milagro y lo puedo probar, decía. Así. Cristiano viejo. Si también el niño de la toche tiene poder, decía. Y me ha hecho y lo puedo probar. Mire, el creyente cree en cualquier cosa. El creyente cree que esas imágenes que muchas veces ponen, hasta les ve que derraman lágrimas. Y está llorando la Virgen, dice. El Cristo negro se ha puesto a llorar, dice. El creyente hasta eso puede ver. Hasta
De eso puede ver el creyente. Hermano, yo no siendo cristiano, fíjese que yo creí en la ciguanaba y un día la vi. La vi, hermanos, así como me habían contado los viejitos. Así la vi, hermanos. Y como a mí decían que la ciguanaba salía a las 12 del día, yo a las 12 andaba buscando zapotes, hermanos, en mi país. Cuando vi que una mujer, hermanos, una mujer grande, hermanos, y a mí me la habían descrito los viejitos con una cabellera hasta acá, hermanos. Sus pechos que le brincaban de aquí hasta acá. Hermano, yo me acuerdo que vi a la persona y yo me tiré así, como garrobo, y la comienzo a ver así, hermanos. Y me quedo espantado, porque yo era creyente, creía en eso. Y cierta vez en una campaña, yo recuerdo que prediqué en base a ese tema. El creyente ve tantas cosas. Y existía, hermanos, en mi país, tantas cosas. Cuestiones que muchas veces son, hermanos, figuras que nos damos en la mente, y hay un espíritu maligno que toma control de nuestra vida y miramos esas visiones. Se puede ver todo eso. Entonces la Biblia manifiesta, y lo que hemos visto, que el creyente, hermanos, cree muchas cosas. Un creyente no necesariamente es religioso ni cristiano. Un creyente no practica lo que cree. No practica. Cree en Dios, pero dice, no. Dios. Sí existe Dios, pero ¿qué conseguirlo? Un creyente cree en Dios, pero no le importa tanto. Un creyente cree que Dios está en todo lugar, pero peca deliberadamente. Fíjese. Si un creyente lo hace, si en el nombre del Señor dice que este tirito me salga bien, dice, y se echa de tirito, fíjese, y empieza, ay Señor, perdóname, pero no le tiene respeto y es creyente. También cree en Dios, no le sigue y tampoco le obedece en su palabra. Un creyente cree que hay Dios. A un creyente usted le dice, mire, ¿usted cree en Dios? Sí, si Dios es bueno. Un creyente cree que Dios es bueno. Pero cuando usted le dice, mire, acepta a Jesús como su Dios Salvador porque Dios es bueno. No, dice, no, fíjese. Y dice que Dios es bueno, pero no lo quiere recibir. Aunque él dice que Dios es bueno. Ese es un creyente. A mí me ha pasado, hermanos, en llamados, en prédicas, en campañas, predicando. No, yo creo que Dios es bueno, recíbalo. No quiero, dice. Le dije, que bueno, pues. Y uno no siempre quiere lo bueno, ¿sí o no? Aquí hay hermanos que están orando por un lindo carro del año, de hermanos sacado de la fábrica. Porque saben que es bueno y no le va a fallar. No importa cuántas dólares vaya a pagar, pero lo quiere. ¿Sabes por qué? Porque sabe que es bueno. Pero Dios, el creyente dice que es bueno, pero ustedes lo presentan, recíbanlo. No, dice. Es bueno, pero yo no lo quiero. Ese es el creyente. Pero si nosotros vamos a lo que dice aquí Santiago, tú crees que Dios es bueno, bien lo haces, también los demonios creen y tiemblan. Hermano, me va a decir usted, denme un versículo donde los demonios tiemblan y creen en Dios. Es fácil encontrarlo en la Biblia. Porque lo que predicamos, valga la redundancia, de los predicadores, debe estar sustentado en la palabra de Dios. Si no está sustentado en la palabra de Dios, son palabras huecas. Huecas. Que las palabras huecas las creen los religiosos, pero no los cristianos. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se convierten. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se convierten. Y ellos creen. Esta es la etapa del creyente. Dice Lucas 8, 27, 28 nos dice:
Al llegar él, está hablando de Jesús, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, dice, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, o sea que andaba chulón, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Verso 28 dice, al ver a Jesús, lanzó un grito. Miren, no lo digo despacito. Lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vea que lo reconoció. Se inclinó el creyente. Vea que es el creyente. Dice que los demonios, hasta el demonio cree y tiemblan. Aquí está la Biblia. Vea cómo creían en Jesús. Solo creían. Y le dijo, hermano, lo que nosotros muchas veces no le decimos a Jesús. Pero este demonio le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hijo del mero mero. Hijo del que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que existe. No me atormentes. Los demonios creen y no se convierten. Y creen. Vea el ámbito del creyente. Esto es duro lo que dice la Biblia. Entonces esta etapa nosotros verdaderamente la tenemos que superar. No ser religiosos ni creyentes como lo que estamos viendo en esta hermosa mañana. Un creyente, hermano, se ofende a ser confrontado con la palabra de Dios. Un creyente se ofende a ser confrontado con la palabra de Dios. Se ofende. Y dice, no, ya no voy porque ahí le dan duro a uno. Si ahí no le permiten cosas, yo para allá no regreso. Si hoy me dieron palo y yo quería amor, dulce amor. Pero allí están demasiado. Allí el hermano como insulta sobre el pecado. No, el hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si yo quiero ser amigo de todos ustedes, pero hay cosas que siempre las tengo que decir porque está en la palabra de Dios. Y estamos diciendo que un creyente se ofende a ser confrontado con la palabra de Dios. A ser confrontado, se ofende. Dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versos 60 y 61, después lo vamos al 66, dice Lucas 6, 60. Al oírles, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. ¿Qué les dijo? Juan 6:60. Perdón. Juan 6:60. Dice, al oírles muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Sí, muchas veces la palabra, hermano, lo deja uno hasta con hipo. ¿En serio? ¿Cuántos hermanos aquí me han dicho, hermano, y me dio duro, pero yo sigo viviendo porque es palabra de Dios? Déjese ir, hermano. Yo me siento feo, fíjense, porque y ustedes son mis amigos, son los hermanos de la iglesia, yo no los quiero golpear. ¿Y cómo, pues? Si bien siento que me duele con un abrazo, hermano, yo lo bendigo, hermano. De repente con una palabra, yo lo maldigo. No, pues no, hombre, siempre bendigan, hermano. Le digo, si es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Entonces, dice esta palabra, hermanos, al oírle muchos de sus discípulos dijeron, dura que esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo
que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? O sea, lo que él decía. Verso 66 dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás y ya no andaban con quién, ya no lo siguieron. Ahí está la Biblia. Hermano, ¿y por qué cree usted que la gente está tirando la iglesia no quiere venir? Muchas veces porque son confrontados con su palabra y quieren seguir viviendo la vida que siempre les gusta. Y cuando se les predica y se les exhorta, se enojan y se van y ya no vuelven. Y ponen cualquier excusa para ya no estar en este lugar. Si a Jesús se le fueron, de aquí también mucha gente se va. Porque la palabra de Dios les ofende. Y dicen, no puedo ir, pero es la palabra de Dios. Y no estoy justificando yo, hermano, a no ir a buscar a los hermanos que se van. ¿Cómo no? Se van a buscar, se les manda mensaje, hermano, pero siempre ponen excusas. Porque eso sí lo hacemos en este lugar. Que no lo hacemos público es otra cosa. Pero que sí se les manda mensaje. Hermano, lo extrañamos. Deseo que venga. Hermano, hermana, vuelva a casa. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el creyente se ofende al ser confrontado con la palabra de Dios. Porque el creyente quiere que todos le adoben, que le adoben el pecado, que le celebren esto, que no le digan nada. Eso quiere el creyente. El creyente quiere ver todo eso. Pero la Biblia dice que al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice que sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende. 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con hermano. Yo en este versículo muchas veces he hablado con hermanos y digo, ¿o será que a Jesús le faltó el amor ahí? ¿Y por qué no lo fue a buscar? No, dígame. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Ya no andaban con él. Y no que es el Hijo de Dios. Y no que el buen pastor dice que ha huido por las ovejas. Y no que el buen pastor dice que se va una, deja la 99 y se va por la una. ¿Y allí qué pasó? No, dígame, ¿qué pasó ahí? Correcto, eran religiosos. Andaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Y uno tiene que, como pastor, como líder, tiene que distinguir eso, en el nombre del Señor. Y hay personas que no podemos seguir yendo a ellos. Lo dice la Biblia. Lo tengo que decir con dolor en mi corazón, porque no quiero que nadie se vaya de este lugar. Pero si a Jesús se le fueron, aquí no estamos exentos que gente se moleste por la palabra que predicamos. Amén. No estamos exentos. Y tenemos que tener autoridad para predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye. Así es. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Y la Biblia dice esto. El religioso, el creyente se ofende a ser confrontado con la palabra de Dios. Hay una persona acá, hermano, que no menciona el nombre, pero decía, mire, cuando usted predicaba me caía mal como predicaba. Y ahora, hoy usted me cae bien. ¿En serio? Se ofendía cuando yo predicaba, duramente. Pero hoy estoy contento porque hoy es de los nuestros. Entendió que es la palabra de Dios. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye. Y aunque le caiga palo y garrote, sigue viniendo porque es de Dios. La Biblia nos enseña eso. El creyente, dice, se va a ser confrontado con la palabra de Dios. El creyente, hermanos, escucha la palabra de Dios, pero no es capaz de retenerla.
El creyente escucha la palabra de Dios, pero no es capaz de retenerla. Como decía mi abuelita, por un oído le entra y por el otro le sale. Dice, y que ni le entra, hermano. Pero mi abuelita era tan preciosa que decía, por un oído le entra y por el otro le sale. Como dice aquella hermana, fíjate que me duele aquí y me contesta por aquí. Dice. Yo no entiendo las cosas. Me contesta por aquí. Entonces, hermanos, el creyente escucha la palabra de Dios, pero no es capaz de retenerla. No es capaz de retenerla. Veamos qué dice la Biblia. Libro de Santiago, capítulo 1, versos 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. ¿Por qué? Él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo. Ya que ahí le pasa a uno. Hermano, uno puede verse, ¿qué? 7 horas en un espejo. Da la vuelta, ya ni se acuerda cómo es uno. Vuelve a verse. No retiene. Véalo. Si uno recordaba cómo es, solo una vez se viera por semana, todas las veces está ahí. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses. El creyente hace eso. Y dice la Biblia que el creyente, hermano, escucha, pero no retiene. Escucha, pero no retiene. Dice esta palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, así, natural, sin doble base, natural, Dios, sin doble base, sin filtro, sin filtro como el Instagram. Y bien se ve cuando le ponen, porque por aquí viene acurrado y los brazos así. Bueno, ¿y aquí qué pasó? O al revés, pues. Al revés. De repente un hermano es bien morenito y allí aparece bien chelito cuando lo ve. Que ha bronceado. No, así soy. El creyente, hermanos, dice la Biblia, que el creyente escucha pero no retiene. Y le pasa como se ve en el espejo con su rostro natural, pero al quitarse se le olvida cómo él es. Fácil, se le olvida la prédica. Fácil. Le dice que no peque, iba a pecar ligerito. Rapidito. Si es viaje de agua, digo yo. Pero ese es mi vocabulario. Ligero cae. Pero ese es el creyente. El creyente no retiene. El creyente cree, pero pospone el llamado de Cristo. El creyente cree, pero pospone el llamado de Cristo. ¿No le ha pasado a usted, hermanos, que ha escuchado a través del tiempo que ha llevado congregándose, que usted lleva un amigo, una amiga, y le dice, y ese amigo no es cristiano? Viene el predicador y le hace el llamado, aceite a Cristo. Y dice, no, en otra vez. Y cree, pero dice, en otra vez. Voy a seguir viniendo. El creyente pospone el llamado de Cristo. Dice la Biblia, Hechos capítulo 26, versos 27 y 28 dice, ¿crees, oh rey Agripa? Era un alto jerarca, hermano. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas?
Yo sé que cree el Pablo, ¿verdad? Y era Pablo. Yo sé que crees. Verso 28, vea lo que dice, escuche. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, ¿ah? Vaya pues, ¿sí o no? El creyente cree en Cristo, pero pospone el llamado. Si solo faltan los que están aquí, que ponen el llamado, diga, Agripa, por poco me haces cristiano, pastorcito. Por poco ya me convencía, ya pasaba. Allí dice. Él cree, pero pospone. Él dijo, Agripa, por poco me convence, ya me andaba persuadiendo a ser cristiano. Imagínense, y él creía. Eso es maravilloso lo que dice la Biblia. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Ver las fases de las personas. Religioso, creyente a cristiano. Vamos en la fase 2, en la fase de creyente. Agripa era un creyente. Agripa era un rey cuerdo. Con 5 sentidos, superdotado. Con una inteligencia, hermanos, digamos, de Dios. En sus 5 cabales. Y dice esta palabra, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa le contesta el verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ya ve? El creyente pospone el llamado de Cristo. Pospone. Es un creyente, pero pospone. Y él le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. No dijo que no creía. Digo, ya casi me hace cristiano. Si insistí más, me hago cristiano. Pero como no es a la fuerza, sino es dado del corazón. Amén. Es dado del corazón. También el creyente, antes de seguir a Cristo, primero quiere arreglar su casa. El creyente, antes de aceptar a Cristo, quiere arreglar su casa. ¿Acepte a Cristo? No, yo no puedo decir. ¿Por qué? Es que yo voy bolo, dice. Hasta que deje de tomar. Primero quiere arreglar, ¿sí o no? ¿O no le ha pasado? ¿Acepte a Cristo? No. Es que yo tengo 7 mujeres. Voy a dejar 6 cuando tengo solo una. Es creyente, pero primero quiere arreglar su casa. El creyente dice, mira, ¿acepte a Cristo? No, es que fíjate que yo soy algo mañoso. Primero voy a dejar de robar. Es creyente, pero primero quiere arreglar su casa para servir a Cristo. Y al contrario, ya que cuando aceptamos a Cristo dice, he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, acá y todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? Las hace Cristo Jesús. Usted y yo no lo podemos hacer nuevo, lo hace Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que venir a Jesús tal como estamos. Si somos ladrones, borrachos, brujos, mujeriegos, hombreras, a Cristo. Y Cristo nos sana todo. Amén. Cristo lo hace todo. Porque Él es el Dios todopoderoso. Y no podemos nosotros decir, no, porque a mí me gusta esto. Mire que a mí me gusta el rock, me gustan las cosas calientes, me gusta ir allá y acá, y por eso no quiero venir. Venga Cristo así, hermano, hermana, venga así. Nosotros no podemos arreglar nuestra vida, no la podemos arreglar. En Cristo se arregla la vida. Porque Cristo lo cambia todo. El creyente, antes de seguir a Cristo, primero quiere arreglar su casa. Lucas capítulo 9, versos 61 y 62. Dice su palabra. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa.
primero quiero arreglar con los de mi casa. Por eso digo, el creyente, antes de seguir a Cristo, primero quiere arreglar su casa. Dice, no, yo primero tengo que casarme, que estoy viviendo una mala vida. Venga, si se casarse, aquí se casa, hermano, después de eso. Tal vez allá le va a costar y aquí le va a ser más fácil, porque los hermanos le van a ayudar. Lo van a bendecir. Le van a echar la manita o la manota. Todo puede suceder. ¿Les da risa a ustedes, vacía? Algo están pensando. Sí, a mí son mis hijas, pues las molesto. Pero primero quieren arreglar su casa, y no es así. Y dice la Biblia, acá dice Jesús, verso 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si Dios te llamó tal como estás, ven tal como estás, y Dios hará el milagro. Dios hará el milagro, porque ese es Dios. Hoy veamos el ámbito del cristiano. Ya vimos religioso, vimos el creyente, hoy vamos a la fase del cristiano. La fase del cristiano, hermanos, según Juan, capítulo 1, versos 11 y 2, habla que el cristiano acepta el llamado de Cristo. Dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los cristianos. Esos son los cristianos. Los que al hacer el llamado, si no ha aceptado a Cristo, se levantan y dicen, yo quiero de Cristo. Quiero que Él cambie mi vida. Quiero aceptarlo como mi único y suficiente Salvador personal. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Entonces la Biblia nos enseña tantas cosas, que el cristiano es el que acepta ¿a quién? A Cristo. Lo dice la Biblia. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, porque hemos aceptado a Cristo. Si de esta mañana hay alguien que no lo ha aceptado, va a ser tiempo de aceptar. Que pase de religioso, que pase de creyente a cristiano. Es importante ser cristiano, porque ser cristiano es ser hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen herencia con Dios. Amén. Tienen herencia con Dios, hermanos. Y una persona, hermanos, que no es mi hijo, no tiene herencia en lo que yo tengo. No tiene herencia, por más que quiera. Y quizás me diga papi, quizás me diga papá. Pero que me diga papá, no tiene herencia. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Y si yo me muero mañana sin dejar un testamento, solo mis hijos pueden reclamar. Solo mis hijos, otra gente no. Ahora, si hago un testamento en vida y digo que debo heredero a todos mis hijos, mis 7 hijos, y a toda la iglesia, todos metan algo, porque en mi testamento yo así lo digo. Y pues, todos ustedes pueden reclamar lo que yo tengo, pero por potestad mía. Pero legalmente lo que pueden reclamar mi herencia solo son mis hijos. Solo son mis hijos, nada más, legalmente. Entonces, todo cristiano se llama cristiano porque ha aceptado a Cristo. Ese es el cristiano. El cristiano confía o confiesa sus pecados delante de Dios y no de los hombres. Gloria al Señor.
El cristiano confiesa sus pecados delante de Dios y no de los hombres. Escuche y dice la palabra, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Perdón de Dios, misericordia. Mire qué maravilloso el cristiano, hermanos. El cristiano es el capaz que falla hoy, hermanos. Confiesa su pecado delante de Dios y alcanza misericordia, alcanza el perdón de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Y se aparta de su pecado. No es que yo confieso el pecado y sigo en el pecado. ¿Cuál misericordia va a haber allí si no quiere apartarse? Dice confesar y apartarse. Lo hice una vez y no más. Ese es apartarse. Entonces la Biblia es clara, hermanos, para los cristianos. Dice que el cristiano, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es que los confieso hoy, ¿verdad? Aquí salgo de acá y cometo el mismo pecado. No puede ser, dice, lo confiesa y se aparta. O sea, hay cosas, hermanas, prácticas y fáciles de comprender en la palabra de Dios. El cristiano, por voluntad propia, confiesa que Jesús es su Señor y cree en su corazón. El cristiano, por voluntad propia, confiesa que Jesús es su Señor y lo cree en el corazón. Nosotros aquí le ayudamos a hacer la oración de fe. Pero más que esa oración, cada quien es responsable de confesar delante de Dios y recibirlo según sus propias palabras. Nosotros le ayudamos, es otra cosa, pero esa persona tiene que hacerlo con voluntad propia, decir, Señor, yo te confieso, vengo a ti, arrepentido, quiero que me perdones. Que tú me anotas en el libro de la vida, tiene que hacerlo ella o él, delante de Dios. Nosotros le ayudamos, no tendría que ser así. No tendría que ser así. Sino hacerlo con voluntad propia, decir, yo quiero ese Cristo, quiero que Él me perdone, quiero estar en su presencia. Quiero que limpie mis pecados y que me anote en el libro de la vida. Uno lo tiene que hacer con voluntad propia. Y lo dice la Biblia, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca, no con la boca del hermano. Porque aquí nosotros, hermanos, le prestamos la boca al hermano y decimos, ayuda al hermano a hacer la confesión de fe. Ayúdale a hacer la confesión de fe. Y le ayudamos. Y posiblemente que esa persona solo por salir del compromiso lo haga con nosotros. Pero en realidad no lo quiere hacer. Y después decimos nosotros, hermano, y aquel que aceptó aquel día ya no vino. No, ¿por qué? Porque nosotros le ayudamos. Y eso lo repitió lo que yo le dije. Pero en su corazón estaba lejos de... Amén. Estaba lejos de Dios. Se tiene que comprender esto uno. Que nosotros aquí le ayudamos. Pero la persona confiesa lo que nosotros le decimos. Y tiene que ser de lo que sale del corazón. Dice la Biblia. Y lo estoy hablando con la Biblia en la mano. Nosotros le ayudamos. Pero por eso usted ve que gente acepta y de repente dice, yo no quiero nada. Y si aceptaste, no, yo te vi que atoramos por vos. Hasta te aplaudimos. Y dice, sí, pero ustedes hicieron la oración. Y yo lo repetí, lo que ustedes me dijeron. Pero la Biblia, vea lo que dice. Lea lo que dice la Biblia. ¿Cómo es, hermanos, esa confesión del cristiano? Dice esta palabra, que si confesares con tu boca, no con boca prestada. Diga, Señor Jesús, yo te recibo. Señor Jesús, yo te recibo. Como mi único y suficiente Salvador. Como único y suficiente Salvador. Está repitiendo. Y la persona que acepta a Cristo tiene que hacerlo desde su corazón. Solo decirle quizás, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Sálvame, perdona mis pecados. Amén. Solo eso y ya Dios escucha esa oración.
ya Dios le escuchó. Porque la palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para amén. Ahí dice la Biblia. Con la boca se confiesa para salvación. Así que si alguien quiere confesar con la boca, hermano, solo tiene que arrepentirse. Te recibo, Señor, sálvame, perdóname y anótame en el libro de la vida. Pero lo hace con su boca. Y usted salvo y usted salvo por la gloria de Dios. Eso es la palabra del Señor. El cristiano, su vida es Cristo. El cristiano, su vida es Cristo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Ahí está. El cristiano, su vida es Cristo. Y cuando le critiquen en su casa, y vos que solo de Cristo hablas, hombre, y no soy de Cristo, pues. Porque el cristiano, su vida es Cristo, se complace de hablar de Cristo. No se aburre de hablar de Cristo, no se aburre de cantarle a Cristo. Canta, vive para Cristo, alaba para Cristo, y hace un montón solo para Cristo. Pero eso lo hace el cristiano, que no le obligan a hacerlo, que no le obligan a orar, no lo obligan a cantar. Lo hace porque Él es de Cristo. Ese es el cristiano. Entonces dice la Biblia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano está convencido que en la tierra vive por Cristo y si muere, muere para Cristo. Amén. Ese es el cristiano. Seguridad. También el cristiano no se aferra a los éxitos pasados, a los títulos conquistados. No se aferra a los títulos conquistados. Habla menos de lo que antes fue, de lo que logró no siendo cristiano, y habla más de lo que vive en Cristo Jesús. Eso lo hace el cristiano. Dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Imagine todo lo que había logrado Pablo. Todo lo que yo creo que Pablo, para llegar al estatus que él tenía, no fue fácil. No fue fácil. Tener un puesto en la guardia, hermanos, o en el ejército, del puesto que tenía Pablo, no era fácil en su época. No era fácil. Tenía que ser un hombre muy estudiado, un hombre, hermanos, de un buen cuerpo, un hombre disciplinado, un hombre con autoridad y muchas cosas. Un hombre conocedor de la ley, dice Pablo también. Conocedor de la ley. O sea que Pablo, hermanos, estaba en un estándar alto. Estaba en un estándar muy alto. Pero escuchen lo que dice Pablo en este relato. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. O sea, él se enorgullecía por lo que él era. Y dice, las he tenido como pérdida por amor a Cristo. Y sigue hablando el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega Pablo. Dice que todo lo tenía por basura. Qué tremendo. ¿Pero por qué dice? Por amor para ganar a Cristo. Ese es el cristiano. No se gloría de lo que obtuvo en tiempos no cristianos. Se gloría en el amor de Cristo. ¿Ven? Ese es el cristiano. También termino con esto, hermanos, que el cristiano
sabe hacer lo bueno y lo hace. El cristiano sabe hacer lo bueno y lo hace. Dice su palabra, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Concluyendo es, el cristiano sabe hacer lo bueno y lo hace. Primero, según Hebreos 10:25, no deja de congregarse, amén, porque sabe hacer lo bueno. Según Hebreos 10:25, no deja de congregarse el cristiano. Dice, no dejando de congregarlos como algunos tienen por... Vaya, el cristiano no deja de congregarse porque sabe hacer lo bueno y lo hace. Escúcheme lo que hace el cristiano. El cristiano no deja de congregarse según Hebreos 10:25, es Biblia. No es que yo le imponga, es Biblia para el cristiano. También el cristiano ora sin que se le diga, ora. El cristiano ora sin que se le diga. Según Hechos 3:1. Y iban a la oración. Según Hechos 3:1. Iban a la oración. Sabían que tenían que orar e iban a la oración. Nosotros tenemos tiempo de oración los días miércoles, viernes, sábados. En la iglesia tenemos oración en línea. Y tenemos una vez por mes, un viernes, oración desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, vigilia de oración en la iglesia de Newcastle. Una vez al mes. El cristiano, mire cómo lo hace. El cristiano, dijimos, sabe hacer lo bueno y lo hace. Lo que estamos hablando de los cristianos. También el cristiano honra a Dios con sus bienes, según Proverbios 3:9. El cristiano honra a Dios con sus bienes, según Proverbios 3:9. Honra a Dios con sus bienes. El cristiano, el no cristiano, no lo hace. Pero el cristiano sí lo hace. Que honra a Dios con sus bienes. El cristiano lo hace. Porque el cristiano sabe hacer lo bueno y lo hace. También, según Mateo 11:29, hermanos, el cristiano, su modelo y su mirada está en Cristo y no en los hombres. Amén. En serio, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El cristiano, su modelo y su confianza es Jesucristo y no los hombres. Eso sabe ser el cristiano. También el cristiano, mi hermano, permanece en los caminos de Dios. Según Salmos 125:1, que dice, hermanos, que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. El cristiano sabe y permanece. Y último, hermanos, el cristiano edifica sobre la roca. Según Mateo 7:24-25, y vinieron viento y tempestad y dieron con golpes sobre la casa y no cayó. ¿Sabe por qué? Porque su casa estaba sobre la roca y la roca es Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana.